ya que no quedaron signos que indicaran que fue en vida. De esto no dice nada la instrucción oficial en los hechos probados, pero de ello sí hablan y mucho las autopsias practicadas por los forenses. Esto queda claramente reflejado en las dantescas imágenes que se aportaron en el sumario judicial, siendo curioso como el cadáver número 3, el de Miriam, fue el que menos fotografías presentaba y el que tenía unos daños sexuales que impresionaron incluso a los forenses. 6 forenses con un dilatado currículo que, como escucharemos después, incomprensiblemente no realizaron radiografías a los cuerpos sin vida de las niñas hasta que no lo hizo el 7º, el profesor Frontela, pasando así por alto la presencia de una cruz de Caravaca en las vértebras del cadáver número 2. Sin embargo, sí que se esforzaron en eliminar el barro pegajoso que presentaban los cuerpos y que los forenses, contra toda lógica, tiraron por la pila, lavando los cuerpos junto con toda la fauna cadavérica que tan afanosamente estudiaba el señor Grison y que siempre le llevaban a la resolución del caso. Doy gracias a Natalia, creadora del hilo que me llevó a interesarme por este caso, y a otros foreros del hilo en burbuja.info, al colectivo El Payeter y a otras muchas personas anónimas de las cuales reuní textos. Las mentiras tienen en su esencia el fin de engañar y su gravedad depende del grado de egoísmo o maldad que la engendre. Podrían ser una expresión espontánea, un recurso fácil del momento, o un engaño maquinado y premeditado. Realicemos por tanto una autopsia a la manera de proceder de estos funcionarios públicos para ver por nosotros mismos si las mentiras lograron tapar el bosque. Los 3 cadáveres estuvieron esperando toda la noche del 27 al 28 de enero de 1993 en las frías dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia. Una noche en la que innumerables teléfonos no dejaron de sonar hasta altas horas de la madrugada, porque de manera inexplicable había que organizar de inmediato un equipo de médicos para realizar las 3 autopsias. Los doctores Ros y Fenollosa, que eran los 2 forenses de los juzgados de Alcira y quienes tendrían que haber realizado las necropsias, no debieron considerarse lo suficientemente preparados para ello y decidieron solicitar ayuda de varios colegas, aunque esto nunca ha sido relatado directamente por ellos. Hay que tener en cuenta que estos 2 médicos llevaban escasos meses como forenses interinos, es decir, oficialmente sin plaza en los juzgados y habían accedido al puesto gracias a una bolsa de trabajo. Por cierto, el doctor Fenollosa terminó de doctorarse a finales de 1999, dirigiendo la lectura de la tesis el doctor Verdú y actuando como presidente el doctor José Delfín Villalaín, o sea, 2 de los compañeros en las autopsias de Alcácer. Inexplicablemente, el doctor Ross se había negado a aceptar la colaboración del prestigioso catedrático doctor Frontela. En una conversación telefónica mantenida cuando los cadáveres acababan de ser bajados desde la Romana hasta el cuartel de Llombay, le dijo al profesor Frontela que no se presentase en el anatómico. Las autopsias oficiales comenzaron a las 9 horas del día 28 de enero de 1993, terminando bien entrada la tarde. Solo les ocupó unas 3 horas por cada niño. Sin embargo, el informe de estas autopsias no estuvo en poder del juez Bort, el instructor inicial de este proceso, hasta 3 meses más tarde. Durante el posterior juicio, el abogado de la defensa dejó en evidencia en muchas ocasiones a este equipo de forenses. Una de ellas, al recordarles que pusieron trabas a la participación del profesor Frontela en la primera autopsia. Tanto es así que fue necesaria la redacción de un suplicatorio recogido en los folios 19 y 20 del sumario el mismo día 29 para que dejaran por fin intervenir a este profesor y a don Luis Antonio Montes Palma, profesor asociado a la cátedra del doctor Frontela como su ayudante.
Ellos decían que fue decisión del juez de instrucción, pero tras hábiles preguntas de la defensa, incluida el por qué no le dejaron participar aunque fuese solo como ayudante auxiliar, ya que eso era potestad del propio equipo oficial, contestaron erráticamente y tras contradecirse repetidamente, los forenses acabaron admitiendo que fueron ellos los que aconsejaron al juez que no le dejase participar al doctor Frontela. Nadie sabe por qué, pero desde el mismo instante de la aparición de los cuerpos de las tres niñas, como lo demuestra que se pusiera por escrito en el acta que la secretaria del juzgado levantó la mano junto a la fosa, alguien había decidido que tenían que ser 6 los forenses que realizasen las autopsias, en lugar de 2 como suele ser habitual. Esto es lo que dice el acta judicial de levantamiento de los cadáveres. Se ordena el levantamiento de los cadáveres y el traslado al Instituto Médico Forense de Valencia, donde deberá ser practicada la autopsia por los 2 médicos forenses del Partido Judicial de Alcira, 2 médicos forenses del Instituto Anatómico Forense y 2 médicos de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia. Vamos a repasar la lista de aquellos 6 doctores que realizaron esa primera autopsia, aportando algunos datos más sobre ellos y sus carreras. Doctor Francisco Ros Plaza, licenciado en Medicina, médico forense interino de los juzgados de instrucción número 2, número 4 y número 6 de Alcira, Valencia, parece ser el único que no ha ascendido de manera milagrosa. Don Manuel Fenollosa González, licenciado en Medicina, médico forense interino de los juzgados de instrucción número 1, 3 y 5 de Alcira, Valencia, tras doctorarse, abro comillas, entre amigos, tal como hemos contado antes, disfruta de una plaza en una universidad privada, la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, una universidad católica. Les contaré un secretillo. ¿Sabían que todos los periodistas que se han formado en la Comunidad Valenciana en los últimos 40 años han cursado sus estudios en esta universidad? No por nada, es que tan solo existía esa para cursar esos estudios. Don Alejandro Fondemora Turón, licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, también es doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en excedencia de Patología General de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de La Laguna de San Cristóbal de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y profesor de Medicina Forense y Toxicología de la Universidad de Valencia. Médico forense de los juzgados de instrucción número 7 y 19 de Valencia. Director del Instituto Anatómico Forense de Valencia, además de ser un político de rango dentro del PP aquí en Valencia, ya que es diputado por Castellón desde el 2003 y ha sido consejero de Educación en la época del señor Camps. Es el impulsor de los barracones educativos. Para los oyentes que no sepan de qué se trata esto, diremos que se trata de hacer colegios en contenedores, ya que hay niños que han cursado todos sus estudios de primaria en estos barracones. Fijaros qué ética gasta el caballero. Don Rafael Vicente García, licenciado en Medicina, médico forense de los juzgados de instrucción número 6 y número 8 de Valencia. Es coautor, junto con el doctor Verdú, de un libro titulado Glosario de Psiquiatría Forense para médicos y juristas, libro que salió a la luz tras los asesinatos de Alcácer en 1994. Falleció en 1996 antes de pronunciarse la sentencia. Don José Delfín Villalaín Blanco, doctor en Medicina, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Valencia, especialista en Medicina Legal y Forense, escritor y grafólogo. Es bastante conocido por ser el presidente de honor del CES, Centro Español de Sindonología, o sea, los estudiosos que estudian la síndone de Turín, reliquia más conocida por Sábana Santa. No tengo que decir que esta institución y la Iglesia son uña y carne. Otro caballero al que las universidades católicas le han venido como anillo al dedo
al impartir másteres en la prestigiosa Universidad Camilo José Cela. Ahora mismo es profesor de un máster que se llama Grandes Crímenes a la luz de la ciencia. Lo que es evidente es que este señor ha colaborado con el Estado en otras ocasiones, como se demostró en la noticia publicada por el diario El País el 8 de enero de 1988, bajo el título Contradicciones entre los peritos sobre las causas de la muerte de Agustín Ruedo. Allí se recoge que este señor, solo mirando unas fotografías, aseguró que las heridas que provocaron la muerte a un recluso fueron propinadas por los reclusos que había en la enfermería en vez de por las fuerzas de seguridad del Estado, contradiciendo lo que recogía el informe redactado por los forenses Gregorio Arroyo, que asistió con el juez al levantamiento del cadáver, y Domingo Sastre, ambos actuando en el escenario de los hechos. Vamos, lo que se dice un firme engranaje de las cloacas más oscuras del aparato del Estado. Y finalmente el más conocido, el señor don Fernando Verdú Pascual, doctor en medicina, profesor titular de medicina legal de la Facultad de Medicina de Valencia, médico forense en excedencia. Quedaba por decidir quién iba a ser el encargado de dirigir las autopsias. La lógica y la tradición hacían suponer que tendría que ser el doctor Ross, como titular del juzgado, encargado de investigar el caso, quien tendría que hacerlo. Sin embargo, esta idea se desechó sin que se conozca el motivo. También estaba la posibilidad de que lo hiciera el profesor Villalain, ya que era el de mayor categoría académica de todos ellos, al ser catedrático de medicina legal, pero tampoco ocurrió así. Probablemente influyeron en esta decisión los numerosos escándalos que jalonan la trayectoria profesional del señor Villalain. Al final, sin que se sepa muy bien por qué, ni con qué criterio, se decidió que el director sería el profesor Verdú. Algo inexplicable, ya que este médico se encontraba en ese momento en excedencia, es decir, que llevaba varios años sin realizar ninguna autopsia por orden de algún juzgado. Doctor Verdú, le voy a recordar sus propias palabras. Primero, un conjunto de secretos hace un gran secreto. Segundo, si en un conjunto de secretos aparece uno que deba ser revelado, ello no implica que el resto se deba divulgar. Desde luego el título de su último libro, El arte de la prudencia médica, y la imagen de los 3 monos de la portada lo dicen todo de usted. Sabe ver, oír y callar. Escuchemos parte de un debate en Canal Nou, donde participan Juan Ignacio Blanco y Fernando García, entre otros, y cómo el doctor Verdú relata el cuadro de lesiones que tenían las niñas para descartar cualquier tipo de ritual macabro, y deja muy claro hasta dónde llegaba su trabajo. Es un cuadro en el que hay golpes propinados con las manos, con los pies, con piedras, con instrumentos, con determinados instrumentos. Múltiples golpes. Para unos forenses 18 o 20 con las que establecen unas circunstancias violentas, para otros forenses 140 haciendo análisis de la piel, de los planos más profundos. No hay amputaciones de miembros. Los miembros están desprendidos espontáneamente y el único miembro que falta fue extirpado en la práctica de la autopsia para realizar la huella necrodactilar. No ha habido en las partes blandas que quedaban en el cuello ninguna señal de la utilización de ningún instrumento. Y hay una lesión que es el arrancamiento de un pezón. Y posterior, solo una sola lesión de 3 víctimas, sola una lesión, y finalmente en la espalda de otra de las víctimas hay 1 o 2 heridas probablemente causadas por un instrumento punzante a través de la ropa, y lo otro son golpes propinados en la boca, y hay una agresión sexual. Hay digamos que 5 agresiones sexuales en total. Una pregunta como buen gallego. Entonces, lo que comenta el señor García no es cierto. Es mentira. No es cierto. Lo que el médico forense, el equipo de médicos forenses. Por lo tanto, lo que comenta el señor García no es mentira. Todo. Nosotros hicimos las autopsias y el profesor Frontela también lo confirmó, que no habían habido agresiones. Yo que siempre suelo contestar, porque me encanta contestar. No me gusta dejar las cosas entre interrogantes. Ante ese cuadro yo tendría que decir que no, con total y absoluta honestidad. Sí, no, pero es que ese cuadro es incierto. Ese cuadro es incierto porque lo que no me puede hacer atacar a nadie ya ninguna vez más es que una mano se pudre. Nuevamente, si usted no le entra en la cabeza